La Catedral de Oviedo es un gran conjunto arquitectónico que reúne estilos artísticos de diversas épocas en torno a esta gran obra gótica. Sus orígenes se remontan hasta los tiempos de la monarquía asturiana y su historia se vio condicionada desde la Edad Media por la existencia de un famoso conjunto de reliquias que la convirtió en un importante centro de peregrinación vinculado al Camino de Santiago. Ya en la Edad Moderna, el patrocinio de algunos obispos favoreció la construcción de espléndidas capillas barrocas que modernizaron y ampliaron la obra medieval. La historia de la catedral ovetense se inicia cuando Alfonso II construye una basílica, probablemente a principios del siglo IX. Este templo, dedicado al Salvador y a los 12 apóstoles, formaba parte del plan desarrollado por el monarca para la capital de su reino, que también incluía la iglesia Panteón de Santa María del Rey Casto. Siglos más tarde, la edificación del templo gótico destruyó la mayor parte de la basílica de Alfonso II, pero de esa época prerrománica aún conservamos la Cámara Santa y la Torre Vieja. La Cámara Santa es un edificio de 2 niveles superpuestos que no tienen comunicación entre sí. La planta baja, o cripta de Santa Leocadia, era el único espacio abovedado originalmente y tenía funciones funerarias. La planta superior, o capilla de San Miguel, se destinó a capilla relicario y hoy en día custodia, entre otras muchas reliquias, el Santo Sudario. Precisamente, a causa de la trascendencia de las reliquias reunidas en este lugar, la Catedral de Oviedo recibió la denominación de Santa Ovetensis. Además, la basílica cuenta también con el privilegio del Jubileo de la Santa Cruz, concedido inicialmente por el Papa Eugenio IV en 1458, para aquellos que contribuyan a la reconstrucción y reparación del conjunto. A finales del siglo XII, la estructura de madera que cubría originalmente la planta superior de la Cámara Santa fue sustituida por una bóveda de cañón y enriquecida con un conjunto escultórico románico. Este se compone de un apostolado colocado por parejas en las columnas. Santo Tomás y San Bartolomé, San Pedro y San Pablo, Santiago el Menor y San Felipe, San Mateo y San Andrés, Santiago el Mayor y San Juan, y San Simón y San Judas Tadeo. Y un Calvario, Cristo, María y San Juan, sobre la puerta de entrada. Los cuerpos de los personajes del Calvario estaban pintados sobre el muro y desaparecieron tras la voladura de la Cámara Santa durante los sucesos revolucionarios de 1934, que exigió su completa reconstrucción tras la pasada Guerra Civil. En el presbiterio de la Cámara Santa se conservan también las piezas de orfebrería más representativas de la monarquía asturiana. La Cruz de los Ángeles, donada por Alfonso II en el año 808, es una cruz griega compuesta por una base de madera cubierta de láminas de oro, con engastes de piedras preciosas. Es el símbolo tradicional de Oviedo y se encuentra asociada a una leyenda que asigna su autoría a 2 ángeles con aspecto de peregrinos. La Cruz de la Victoria fue donada por Alfonso III y su esposa Jimena en el año 908 y es una cruz latina de madera rematada con 3 lóbulos cubierta con láminas de oro, pedrería y esmaltes. Figura en el escudo de Asturias y la tradición la relaciona con la cruz alzada por Pelayo en Covadonga. La caja de las ágatas fue donada por Fruela II y su esposa Nunilo
en el año 910. Está destinada a contener reliquias y se decora con láminas de oro, fragmentos de ágata y pedrería. La construcción gótica de la catedral ovetense se inició por la sala capitular en 1293. Se trata de una estancia cubierta con bóveda gallonada, donde se reunían los canónigos y la Junta General del Principado. A continuación de la sala capitular, la renovación gótica continuó por el claustro, que sustituyó a otro de época románica. Su edificación se desarrolló a lo largo de más de un siglo, y este periodo tan prolongado de tiempo fue dejando rastro en el diseño de sus galerías, que se adaptaron al gusto artístico de cada momento. Gótico clásico en el lado norte, gótico manierista en la galería sur y parte de la oeste, y gótico de influencia flamenca en la galería este, que cerró definitivamente la obra a mediados del siglo XV. En el último tercio del siglo XIV, al mismo tiempo que se efectuaba la renovación del claustro, el obispo Gutiérrez Gómez de Toledo impulsó la sustitución de la primitiva basílica prerrománica por una gran iglesia gótica. El nuevo templo se diseñó con planta de cruz latina de 3 naves, cabecera poligonal y pórtico a los pies. En las naves laterales, de menor amplitud que la central, se dispusieron pequeñas capillas privadas con función funeraria. En el proceso constructivo, que se inició por la cabecera, intervinieron los maestros flamencos Nicolás de Bar y Nicolás de Bruselas, que realizaron la mitad norte del transepto y la portada hacia la capilla del Rey Casto. El maestro Juan de Candamo, que realizó la mitad sur del crucero y se ocupó de las naves hasta su muerte en 1489, y el maestro Bartolomé de Solórzano, que completó el templo en 1498. Poco más tarde, en el año 1500, el maestro de la Catedral de León, Juan de Badajoz el Viejo, ganó el concurso convocado para la realización de la fachada, el pórtico y las torres. Tras una ejecución accidentada, el maestro Juan de Cerecedo el Viejo culminó en 1551 la única torre realizada. No obstante, unos años después esta torre fue seriamente dañada por un rayo y el maestro Rodrigo Gil de Ontañón diseñó su reconstrucción introduciendo un cuerpo bajo la aguja, cuyo trazado favorece una transición suave entre la flecha y su base. Previamente, entre los años 1512 y 1531, se había realizado el gran retablo mayor que ocupa el ábside del templo gótico, ocultando parte de sus ventanales. Es uno de los retablos hispano-flamencos más importantes del país, y en él intervinieron, entre otros, Giralte de Bruselas y Juan de Balmaseda. Se compone de una cuadrícula de 23 escenas que ilustran pasajes de la vida de Jesucristo y de la Virgen María. Los espacios centrales están ocupados con las escenas de Cristo en majestad, la coronación de la Virgen contemplada por el obispo Valeriano Ordóñez de Villaquirán, que había promovido la obra, y el Calvario con Cristo crucificado, acompañado de la Virgen María y San Juan.
Con la finalización del templo gótico no se detuvo el crecimiento de la catedral, pues los siglos siguientes fue incrementando su superficie hasta configurarse como un conjunto plenamente contrarreformista. La primera de estas ampliaciones se inició en 1621 con la construcción de la girola. Situada tras el altar mayor, como un pasillo abovedado, al que se abren 5 capillas dedicadas al culto de los apóstoles. Su diseño clasicista fue obra del arquitecto Juan de Naveda, aunque en la actualidad su estructura se encuentra parcialmente oculta bajo el vistoso conjunto escultórico barroco que José Bernardo de la Meana concibió a mediados del siglo XVIII. La actualización barroca del complejo catedralicio se culminó con la construcción de 4 magníficas capillas funerarias, promovidas por obispos, que monumentalizan los pequeños espacios abiertos en las naves laterales. La serie se inició con la construcción de la Capilla de la Anunciación o de los Vigiles, cuyos trabajos ya estaban iniciados en 1627. Fue diseñada para el obispo Juan Vigil de Quiñones por el arquitecto Juan de Naveda, quien elaboró un diseño clasicista inspirado en el Panteón romano. En su interior se colocó la figura del promotor rezando y un retablo realizado por el escultor asturiano Luis Fernández de la Vega, que contiene relieves con escenas del bautismo de Jesús, de la Anunciación de María y de la infancia de Cristo. Algunos años más tarde, en 1660, el obispo Bernardo Caballero de Paredes encargó al arquitecto Ignacio Cajigal la construcción de la nueva Cámara Santa, que hoy se encuentra dedicada a Santa Bárbara. Se trataba de proporcionar un marco más digno a las reliquias custodiadas en el edificio prerrománico, pero su traslado nunca se hizo efectivo. La capilla muestra ya un estilo plenamente barroco y exhibe un retablo relicario con obras de Luis Fernández de la Vega. El avance hacia el barroco decorativo se culminó en la Catedral de Oviedo con la construcción de la capilla de Santa Eulalia de Mérida, patrona de la diócesis y del Principado, a finales del siglo XVII. Fue promovida por el obispo Simón García Pedrejón y su diseño se debe a los arquitectos avilesinos Menéndez Camina, que idearon un espacio centralizado cubierto con cúpula, pero con sus muros recorridos por una decoración arbitraria y abundante. En las pechinas figuran relieves con la historia de la santa y en el centro se sitúa un original retablo baldaquino que permite a los fieles la circulación en torno al sagrario. A principios del siglo XVIII, el obispo Fray Tomás Reluz promovió la reconstrucción de la antigua basílica prerrománica de Santa María, que por entonces se encontraba casi en ruinas. Esta iniciativa debe entenderse en el marco de la Guerra de Sucesión al trono español, pues se trataba de reconstruir el panteón de los reyes asturianos como apoyo a la causa del monarca Felipe V. La nueva capilla real de Nuestra Señora del Rey Casto fue realizada por el arquitecto cántabro Bernabé de Azas, quien le dio más importancia al santuario dedicado a la Virgen María que al Panteón Real, que fue desplazado a una nave lateral. El resultado fue un templo monumental de 3 naves,
entrada independiente del templo catedralicio y omnipresencia del escudo real borbónico. El retablo mayor fue realizado por el escultor Antonio Borja, que se inspiró en Rubens para la composición de la Asunción de la Virgen del Ático e introdujo las imágenes de San Fernando y San Hermenegildo como patronos de la monarquía hispánica. Con esta obra se cerró el espléndido ciclo de capillas barrocas de la Catedral de Oviedo, pero la renovación del conjunto prosiguió a lo largo del siglo XVIII. En este momento, se elevó una planta más al claustro. Se levantó la nueva fachada hacia la Corrada del Obispo y el arquitecto Francisco de la Riva realizó la nueva escalera de acceso a la Cámara Santa, que modificó para siempre el acceso tradicional a la misma. A finales del siglo XVIII, tras las intervenciones escultóricas de José Bernardo de la Meana, que tienen su mejor ejemplo en el conjunto de la Girola, la catedral concluyó sus reformas más importantes. Durante los conflictos bélicos del siglo XX, el conjunto catedralicio sufrió graves destrozos, incluida la voladura de la Cámara Santa, que fueron reparados posteriormente bajo la dirección del arquitecto Luis Menéndez Pidal. En la actualidad, las intervenciones vinculadas al plan director de la catedral, que se encuentra activo desde 1997, han ido atendiendo los problemas planteados y han garantizado la adecuada conservación de todo el conjunto.